Uruguay en contra de su visita, que parece no hicieron mella en Nicolás Maduro, el presidente venezolano ha llegado ahora hasta Argentina, donde se ha reunido con su par y amiga del régimen, Cristina Fernández. Sus primeras palabras, apenas pisó suelo gaucho, fueron el prólogo de una gira que parece buscar el respaldo y la legitimidad. Y hoy venimos precisamente a ratificar ese amor que ha señalado un camino muy claro, la unión de Sudamérica, la nueva independencia de Sudamérica y la movilización de nuestros pueblos para construir patrias dignas, patrias justas, patrias democráticas. Así que venimos con esa carga fundamental, que es la carga de la lucha que nuestro comandante supremo dio. Pero como si esto no fuera suficiente y quizá imitando un poco del monólogo al que acostumbraba Hugo Chávez, Nicolás Maduro emparentó a los mandatarios fallecidos con los libertadores de América. De esos dos gigantes, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, uno hijo de San Martín, seguidor de Perón, otro hijo del gran libertador Simón Bolívar. La presidenta Cristina Fernández lo recibió con los honores a un jefe de Estado, acompañado siempre de su esposa. En tanto, los argentinos, tal cual los uruguayos, vienen organizando cacerolazos y marchas en contra de la visita del mandatario. En un afiche se puede leer: "Salvemos a Venezuela, salvemos la democracia", mientras que los estudiantes y la sociedad civil, gracias a las redes sociales, se organizaron para armar un cacerolazo en contra de Maduro. Ya en una conferencia de prensa, Nicolás Maduro no ha podido esquivar el tan espinoso tema económico. En esta línea ha aceptado que existe un desabastecimiento de alimentos crítico en su país y ha formulado el tema alimentario como prioritario dentro de su agenda. Un desabastecimiento que Enrique Capriles considera Maduro toma a la ligera. En una serie de tuits ha señalado el pomposo desplazamiento que realiza el mandatario, con chef incluido y ocupando hasta 3 pisos del más prestigioso hotel. Según cifras de la oposición, estos viajes de Maduro le están costando a la nación venezolana $1 millón. En tanto, la oposición sigue elevando sus reclamos a más instancias. Se dice también que Capriles iniciará una gira internacional. Brasil es el siguiente destino de Nicolás Maduro dentro de su gira, que incluye a todos los países que integran el Mercosur. Muy bien, como hemos visto imágenes y detalles de la visita de Nicolás Maduro a la Argentina, donde ha dicho que él es el primer presidente peronista y kirchnerista de Venezuela, y ha hablado pues de la figura pues de Bolívar, de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner. San Martín, Perón y Evita son de los pueblos del mundo, son la mejor bandera para unirnos, para hacer una sola patria, ha dicho Nicolás Maduro, mientras se prepara este cacerolazo obvio de los venezolanos que viven en Buenos Aires. ¿Cómo observas tú la visita de Maduro? Creo que hay 3 elementos a tener en consideración, ¿no? El primero es Venezuela es exportador, el principal exportador sudamericano de energía, sobre todo petróleo y gas, y por el momento al menos Brasil y Argentina son importadores netos de energía, aunque van a ser exportadores más adelante, probablemente ambos, y Uruguay sí importa casi toda la energía que consume, petróleo y gas fundamentalmente, ¿no? Entonces, digamos, hay un interés ahí. En segundo lugar, Venezuela tiene grandes carencias de comestibles, ¿no? De productos de primera necesidad, y Brasil y Argentina son grandes exportadores mundiales de alimentos. Uruguay no es de la misma categoría, pero es un país que también exporta alimentos, entonces hay un interés compartido ahí. Y por último están los temas más estrictamente políticos. Por un lado, Maduro cree que puede sortear la crisis institucional que se ha producido en su país, pero no quiere que haya digamos, ningún tipo de iniciativa internacional sobre la misma. Por eso reacciona de manera tan altisonante frente a las declaraciones del canciller peruano, y está yendo a países cuyos gobiernos considera amigos, digamos, a asegurarse de que ninguna iniciativa de este tipo va a prosperar en el Mercosur. Por último, la UNASUR, perdón. Por último, Venezuela logra entrar
por la ventana al Mercosur y no por la puerta principal, porque nunca fue admitido su ingreso por el Senado paraguayo. Pero aprovechando la crisis institucional en Paraguay, se permitió el ingreso de Venezuela sin necesidad de que el Senado paraguayo diera su visto bueno. Y Venezuela va a ser dentro de poco presidente pro tempore del Mercosur, ¿no? Entonces creo que estos son los temas de agenda para Maduro en estos países. Claro, él al final es buscar el respaldo, ¿no? Que él está buscando cuando en Venezuela todavía pues está el tema, la oposición también tiene una agenda parecida, los integrantes de la misma están viajando por diversos países también de la región buscando en respaldo a su posición y esta denuncia, esa crítica que hace Enrique Capriles sobre el gasto, supuesto gasto que estaría realizando Nicolás Maduro, ¿no? En una visita a la Argentina, ¿no? Sí, bueno, no tengo cómo saber cuánto está gastando Maduro. Lo que sí me queda claro es que el gobierno venezolano sabe que la oposición va a encontrar terreno fértil en sectores de oposición en el Congreso de los respectivos países y en sectores de opinión pública. Pero lo que le preocupa a Maduro es evitar que a nivel de ejecutivos en los distintos países de Sudamérica haya la tentación de lanzar algún tipo de iniciativa frente a la crisis institucional en Venezuela. Bien, y seguimos con la Argentina. La plana mayor del equipo económico de Cristina Fernández anunció un proyecto de ley para que los dólares no declarados de empresas y particulares reingresen a la economía formal en el área productiva. Veamos. La medida busca regularizar la tenencia informal de dólares que los argentinos tienen dentro y fuera del país. Esta es una práctica arraigada entre la población a razón de la inestabilidad de la moneda en las últimas décadas y la inflación que sigue creciendo, ya supera el 25%. La idea es transformar estos ahorros en nuevas inversiones, que significa en definitiva incorporar esos mismos recursos que, como dije, estaban ociosos al sector productivo, para que a su vez se traduzcan en nuevos empleos y estos nuevos empleos en más consumo, para que sigamos consolidando este modelo que beneficia a todos y no privilegia a un sector determinado. El gobierno argentino lanzará 2 tipos de bonos orientados a captar los dólares no declarados tanto en el país como en el exterior. Estos serán destinados a la inversión en sectores estratégicos como el de construcción, inmobiliario o energético. Tanto particulares como empresas podrán de esta manera blanquear sus fondos sin pagar impuestos ni sufrir ningún tipo de sanción administrativa o penal, algo así como una amnistía fiscal que tiene que ser aprobada primero por el Congreso. Por lo menos mientras yo sea presidenta, los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. No con nosotros. A comienzos de mayo de 2012, la Administración Federal de Ingresos Públicos bloqueó la venta de dólares a ahorristas, por lo que el valor del dólar del mercado negro se catapultó y su compraventa se posicionó como una de las actividades más beneficiosas de la economía argentina. Muy bien, ahora merece la pena poder explicar lo que está sucediendo con el tema del dólar en la Argentina. Bueno, primer tema, si uno tiene que ahorrar, escoge el dólar sobre el peso, teniendo en cuenta que el peso viene perdiendo valor frente al dólar. Entonces, y que la inflación es bastante mayor de que la oficialmente señalada. Entonces, no ahorres en una moneda que pierde una gran cantidad de su valor, tanto frente al dólar como su poder adquisitivo en cuanto a bienes, materiales o servicios. Una vez que decides ahorrar en dólares, el problema es que no hay muchos mecanismos ni para adquirir ni para ahorrar en dólares de manera formal en el sistema financiero, y además hay el riesgo de que, como ocurrió con el Corralito el 2002 o como ocurrió con los fondos de pensiones, que eran privados, eventualmente el Estado incaute esos recursos. Entonces lo que ocurre es que mucha gente no solo ahorra en dólares, sino que o ahorra fuera del sistema financiero o ahorra fuera del país. Y lo que el gobierno se da cuenta es que sus políticas y las políticas de gobiernos anteriores, no solo de los gobiernos del clan Kirchner, han generado este mercado negro de dólares. ¿Cómo hacer para que el Estado se beneficie de esos dólares que circulan en el mercado negro? Bueno, crea este sistema en el cual tú vas a poder ahorrar en dólares de manera legal,
y si esos dólares, digamos, no los tenías de manera formal, ahora los puedes formalizar. No es lavado de dinero porque no es necesariamente dinero mal habido. Al sistema bancario. Pero que entren al sistema financiero, ¿no? Al sistema legal. Y te pagan una cantidad fija y al cabo de un plazo determinado te devuelven el depósito inicial. Pero ¿cuánto dinero o cuántos dólares pueden, por ejemplo, cambiar los argentinos para viajar al exterior? ¿Deben pedir permiso? Sí, o sea, ¿hay un registro del mismo? Sí, y hay una restricción en cuanto a la cantidad de dólares que pueden obtener para viajes al exterior. En todo caso, el gobierno calcula que hay unos 40.000 millones de dólares que circulan dentro de la economía argentina, pero fuera de los canales formales. El problema que tiene el gobierno es si la gente va a creer en la promesa del gobierno de, al cabo del plazo establecido en el bono, le va a devolver su dinero en dólares, ¿no? Mi duda es si la mayoría va a creer en la palabra del gobierno y va a sacar, digamos, sus dólares del colchón para comprar bonos oficiales. Claro, como decía Lorenzino, luego en el video es... Ya me quiero ir, ¿no? Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Vamos a ver si confían en él. Bien, vamos a cambiar de tema. En el Reino Unido, el primer ministro David Cameron y la reina Isabel II comenzaron una campaña feroz contra la inmigración. El discurso de la monarca ante el Parlamento británico incluyó nuevas leyes que restringen los derechos de los extranjeros y facilitan su deportación. El tradicional Queen's Speech en el Reino Unido ha generado gran expectativa entre los británicos. En su discurso en la Cámara de los Lores, la reina Isabel II leyó el programa legislativo que redactó el gobierno que preside el primer ministro David Cameron. En este documento lo que más resalta es el freno a la inmigración en el país. Mi gobierno presentará un proyecto de ley con nuevas reformas para el sistema de inmigración de Gran Bretaña. El proyecto de ley se asegurará de que este país atraiga a gente que contribuya y detenga a quienes no vayan a hacerlo. Entre las medidas que se han propuesto resalta la controvertida idea de multar a los británicos que no comprueben si sus inquilinos extranjeros residen legalmente en el país. Otra polémica propuesta es la de limitar el acceso de los inmigrantes, incluidos los de la Unión Europea, a los servicios y ayudas sociales. Cameron quiere que pierdan el derecho a cobrar el bono de desempleo si están 6 meses sin buscar trabajo. El gobierno inglés lleva meses preparando estas medidas de difícil aplicación porque pueden ser contrarias a la legislación europea si se discrimina de acuerdo a la nacionalidad. Muy bien, ya el Reino Unido en otras ocasiones había ya mostrado pues su actitud, por ejemplo, de evitar que viajen más migrantes al Reino Unido, diciendo pues no, que no era un país muy agradable, que nunca salía el sol y bueno, desanimando a más de uno que quería viajar. Pero hay mucha migración, por ejemplo, de Pakistán, de la India, ¿no? De países en los cuales personas que buscan, bueno, un mejor futuro, pero... Eso es... ¿Qué te parece a ti? A ver, yo en general estoy en contra de controles migratorios más estrictos, ¿no? Tanto se habla de globalización, de mercados abiertos. Bueno, el mercado de trabajo también es eso, un mercado. Y es curioso que ahí donde hay ventajas comparativas para economías desarrolladas, no haya restricciones, y ahí donde hay ventajas comparativas para economías relativamente pobres, que tienen mano de obra más barata, el mercado se cierre, ¿no? Pero en todo caso, en cuanto a las normas sobre inmigrantes, es distinta la legislación respecto a quienes no provienen de países, quienes no son ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, que la legislación para quienes sí lo son. Gran Bretaña tiene la libertad para legislar, libertad absoluta para legislar, respetando presumiblemente los derechos humanos, ¿no? Para legislar sobre gente que no proviene de la Unión Europea, que no son ciudadanos de países miembros de la Unión Europea. Pero dentro de la Unión Europea hay la libre circulación de personas. Las personas que son ciudadanos de países miembros de la Unión Europea tienen el derecho a emigrar, residir y trabajar legalmente en cualquier país de la región. La única excepción era, si mal no recuerdo, Bulgaria y Rumanía, pero era una excepción temporal
que va a llegar a su fin el año 2014. Y en previsión a que a partir de 2014 rumanos y búlgaros puedan emigrar libremente a Gran Bretaña, es que se toman estas medidas, pero todo hace prever que estas medidas a su vez van a poner en conflicto a Gran Bretaña con la Unión Europea, porque muy probablemente lo que se está anunciando entra en conflicto con normas de la Unión Europea, con lo cual se mata dos pájaros con un tiro desde la perspectiva de los eurófobos o euroscépticos. Primero, tienes normas inmigratorias más restrictivas y segundo, puede utilizarse el conflicto que se va a generar como un pretexto adicional para buscar la salida de la Unión Europea. Eso es lo que creo que finalmente estaría buscando el Reino Unido. Sí. Bien, ahora nos vamos al Vaticano. El Papa Francisco pidió a las monjas que sean madres espirituales y no solteronas. El sumo